Buenos días, señor consejero. ¿Cree, a la luz de los datos recientes, que el modelo energético satisface las necesidades básicas en Asturias? Gracias, presidente. Señoría, interpreto la pregunta en el sentido de atención a la demanda energética y, fundamentalmente, a la demanda eléctrica. Interpreto la pregunta tanto de nuestras empresas como de nuestros ciudadanos, ¿no? Evidentemente, el sector energético desempeña un papel fundamental en nuestra economía y mucho más en el caso de una comunidad como el Principado de Asturias, en la que el parámetro energético tiene una importancia excepcional, ¿no? En este sentido, le doy los últimos datos correspondientes al ejercicio 2017. La demanda eléctrica en Asturias, en su conjunto, ascendió en este ejercicio a 10.583 gigavatios hora, que fue cubierta con una generación de 14.008 gigavatios hora, una potencia instalada de 4.574 megavatios. En este sentido, la cobertura de la demanda eléctrica en el Principado ha sido satisfactoria tanto en el sector doméstico como en el sector industrial desde una perspectiva técnica. El nivel de Asturias, como es conocido, es una región referente en materia energética que ha supuesto un 24,5% de capacidad exportadora de generación eléctrica en el Principado. En cuanto a la garantía de suministro, en cuanto a la calidad del mismo, atendiendo a los parámetros de calidad habitualmente utilizados, que son el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión y el número de interrupciones equivalentes de la potencia instalada en media tensión, los parámetros TIEPI y NIEPI. En este sentido, decirle que en el ejercicio de 2016, los últimos datos oficiales disponibles, las interrupciones en el caso de Asturias, en el parámetro TIEPI, estuvieron en 0,49, teniendo en cuenta que solamente se consideran a este respecto las interrupciones superiores a 3 minutos, que es el mejor dato de todo el Estado español. En cuanto al índice NIEPI, las interrupciones en Asturias fueron de 0,87, que es el sexto mejor valor en el conjunto del Estado español. De manera que podríamos concluir que la calidad del suministro, en este caso, fue también adecuada a los requerimientos planteados. Estamos hablando de seguridad, de calidad y precio, ¿no? En este tercer capítulo es conocido el posicionamiento del Gobierno del Principado al respecto de que entendemos que el precio final de la energía eléctrica no resulta competitivo en estos momentos respecto del entorno europeo, considerando que nuestras producciones, fundamentalmente industriales, han de competir con las producciones industriales de otros países europeos. Y en el ámbito doméstico también observamos como con un diferencial inferior respecto de la media europea en el ámbito doméstico, ese precio también resulta insatisfactorio. A este respecto, hemos trasladado al Gobierno de la Nación nuestra preocupación sobre este tema y sobre la necesidad de incidir en los distintos parámetros que configuran el precio final de la energía eléctrica, tanto en el ámbito industrial como el doméstico. Bueno, yo creo que la respuesta sería no. El modelo actual, entendido de la forma más genérica, más abierta, que así se formulaba la pregunta, para que pudiese responderla pues como estimase mejor, creo que no satisface las necesidades básicas. Le voy a explicar por qué, pero me gustaría comenzar llamando la atención sobre algo que es fundamental. Pedro Sánchez visitó recientemente Asturias para fijar 2030 como fecha clave, fecha fetiche del impulso de sus políticas. Nos dicen que en 2025 vamos a tener que impulsar drásticamente la transición energética. En 2018 se va a tener que cerrar las minas y a partir de ya estamos aplicando la senda de déficit. Lo que nunca se le pone fechas a una buena noticia. Y Asturias necesita una buena noticia, que sepamos concretamente, por ejemplo, pues un dato concreto, tan concretos como los que me acaba de dar, de
cuál es el objetivo, por ejemplo, para reducir el desempleo o la calidad del trabajo. Me gustaría que se fuese exactamente los términos y el tipo de retórica que utilizásemos al hablar de una cuestión fundamental, como es la cuestión energética, en la que efectivamente el punto más débil y evidente por las noticias recientes es la evolución del precio de la luz, un 11% en el mes de agosto, que ha batido el récord, que se sitúa por encima de enero de 2007, un momento en el cual teníamos un problema grave que desató todas las alarmas acerca de la cuestión de los suministros. Pero sabemos perfectamente que ese no es el problema, no es un problema coyuntural. Mañana vamos a defender en esta Cámara pues, un paquete de medidas que tiene que ver con la protección del consumidor y con el control, desde la aplicación de un IVA superreducido, la auditoría del sistema eléctrico, el refuerzo del bono social, una serie de medidas que afectan directamente a problemas coyunturales. Pero todo eso sirve de bien poco si la política industrial no es drásticamente reorientada. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría recordarle que en Asturias la gente pasa frío. Pasa frío no solamente el ciudadano de a pie, que le cuesta pagar las facturas, tenemos el consumo per cápita más importante de toda España y, sin embargo, tenemos a 100.000 personas que están por debajo del umbral de pobreza energética. Pero, además, tenemos a las pymes que les cuesta pagar la factura. Tenemos industrias electrodependientes, electrointensivas, que están cruzando los dedos para que la estabilidad de los precios permita realizar las inversiones correspondientes. Todo el mundo está preocupado. O sea, todos estos indicadores que usted me daba, que seguramente desde un punto de vista técnico son pertinentes, desde un punto de vista político no justifica la polémica que hay en torno al modelo energético, porque aquí los únicos que duermen a piernas sueltas son las eléctricas. Y en ese sentido, yo creo que es necesario que pongamos el foco en una cuestión crucial, que es que el problema que tenemos en nuestro modelo energético no es un problema de oferta, no es un problema de qué pasa con una energía en concreto, por más que las declaraciones del Gobierno suelen centrarse en esta cuestión y también las polémicas que se dan en el Congreso de España. Un problema es, y está relacionado estrictamente con el sistema de tarificación, con el sistema de cómo fijamos los precios, en tanto en cuanto se fijan en torno a los costes marginales, abre la puerta a la especulación. Y a la especulación incluso con las tecnologías verdes, las tecnologías renovables, que deberían contribuir a bajar los precios, por lo menos de manera sostenida, porque la energía eólica entra automáticamente, pero la hidráulica no. Y eso abre las puertas a que la energía hidráulica permita especular sobre los precios, porque lo que ha pasado en agosto no es que hubiese escasez ni de viento ni de agua. No estábamos como en enero en un repunte de la demanda eléctrica por frío, una ola que estaba muy por encima de la media de los años anteriores. Había suficientes elementos desde el punto de vista de las renovables para que el precio no alcanzase ese tope histórico, como por ejemplo el otro día, el pasado 5 de septiembre, con unos precios absolutamente desorbitados. Se especula en torno a las renovables, se especula también en torno a los derechos de emisión de CO2. Estamos viendo los efectos más perversos de la política aplicada desde Bruselas y, de fondo, tenemos pues, el incumplimiento de las promesas de la liberalización, que se nos decía que nos iba a unificar el mercado, que iba a ser más transparente 30 años después. Y 2.000 y pico páginas que tiene el código regulador del sector, seguimos teniendo unos problemas de transparencia que la propia CNMC ha puesto pues, el grito en el cielo. ¿Qué podemos hacer para evitar esas subidas de precios? Más allá de las cuestiones estratégicas, más allá de la apuesta por el modelo industrial, tenemos en el corto plazo medidas que tienen que ver desde gravar lo que son los beneficios caídos del cielo, de los cuales sacan buena partida tanto la nuclear como la hidráulica. Podemos apostar y reforzar la generación sostenible. En Asturias tendríamos que ver hasta dónde podríamos llegar con la generación offshore y también, evidentemente, recuperar la titularidad pública de algunos de los elementos, por ejemplo, la energía hidráulica. Usted responderá, estos son algunos de los ejemplos en torno a los cuales nosotros podemos presionar. Usted dirá que eso no es competencia autonómica. Pues seguramente la mayor parte tenga razón. Usted no tiene las palancas para hacer eso inmediatamente. Pero lo que sí es competencia suya es, por ejemplo, que no exista un discurso en el que única y exclusivamente se hable de la oferta, en el que única y exclusivamente se hable de los problemas que tenemos a nivel industrial sin que se relacionen con la economía doméstica. Y seguramente tiene mucho que ver el que no se vean por separado las políticas sociales de las políticas económicas e industriales, porque el mejor bono social es que tuviésemos un sistema que regulase realmente en función de los costes de producción y no de la especulación de la que antes hablaba. Finalizo, señor consejero. De fondo hay un problema, que es la obsolescencia del modelo político que sostenía todo esto.
Construir en torno a cifras fetiche, ya sean las de la Unión Europea, fijando horizontes como el de 2050, ya sea Pedro Sánchez en 2030, sirve de bien poco porque esa no es la concreción que se utiliza cuando se nos anuncia el tipo de empleo que se va a crear. Se nos dice los que vamos a perder y de eso se dan datos concretos. De lo que se va a crear nunca será ninguna cifra. Un gobierno, y su gobierno lo está haciendo, no puede actuar como comercial de un único tipo de energía. Un gobierno está para repensar el modelo de energía y el modelo industrial y, lamentablemente, Javier Fernández perdió el otro día una buena ocasión para decírselo a Pedro Sánchez en la fiesta de la Rosa, porque mucho me temo que nadie había allí en esa fiesta para decirle que Asturias está para algo más que para iniciar campañas de primarias con las que recupera el control de su partido. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, presidente, señoría. A este respecto, una multitud de asuntos planteados. Creo que es conocida la posición del Gobierno del Principado al respecto del papel que deben de jugar los gobiernos, las administraciones, en un sector liberalizado pero manifiestamente oligopolístico, ¿no? Y en el que defendemos el papel protagonista en la regulación por parte de los gobiernos, ¿no? Hay determinados aspectos vinculados a la provisión de un servicio esencial como es la energía, un servicio esencial para la actividad empresarial y para la actividad doméstica. Hay determinados aspectos que deben ser regulados y controlados por la Administración y, sobre todo, considerando, como digo, que estamos ante un sector manifiestamente oligopolístico. También que compartimos el hecho de que la apreciación de que alguno de los agentes intervinientes en el ámbito de la generación, del transporte, que es el único que tiene un cierto control por parte de los gobiernos, de las administraciones, la distribución y la comercialización, debería tener algún control implícito también dentro de esos 4 sectores. A este respecto, por parte del Gobierno del Principado, naturalmente, son las bases del régimen energético, tal como establece la propia Constitución, corresponden a la Administración General del Estado, si bien las comunidades autónomas, como es nuestro caso, deben de participar, tratar de influir en la determinación de esas bases reguladoras y de control. En este sentido, siempre hemos dicho que los aspectos de control deberían de pasar por una potenciación normativa de algunas capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la participación en la configuración, en el diseño de las disposiciones regulatorias, se habilita a través de los consejos consultivos, tanto de electricidad como de hidrocarburos, en los que participamos activamente. Y respecto de la configuración del precio final de la energía, hemos reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de actuar en todos los principales factores que influyen en la misma. Y me refiero concretamente a lo siguiente. En la configuración de los peajes que dan lugar a la determinación de las tarifas, hemos dicho que es preciso revisar los conceptos que se engloban dentro de ese escandallo de costes del sistema eléctrico que a día de hoy asciende a unos 18.000 millones de euros al año. Todos esos conceptos deben ser revisados, matizados, controlados y evaluados adecuadamente, porque ello podría incidir en la reducción de la parte fija de nuestras facturas. En la fiscalidad, actualmente la energía eléctrica está gravada con un 21%, además del impuesto especial de electricidad, lo cual no deja de ser llamativo tratándose de un bien esencial. Naturalmente, todo esto tiene que ir acompañado de la correspondiente memoria económica, etcétera, que las implicaciones que tiene todo esto son de una gravedad notable, ¿no? La retribución y diseño de los servicios de ajuste del sistema eléctrico también deberían ser revisados, tratando de aplicar algunos mecanismos que habilita la propia Unión Europea, favoreciendo al sector industrial y a determinados segmentos del ámbito doméstico. Y, naturalmente, y sobre todo, conforme a los ejemplos que hemos tenido recientemente, los mecanismos de configuración del precio de la energía en el mercado eléctrico. No parece muy razonable que en estas escaladas de precio que hemos asistido recientemente, pues el precio lo marque, por ejemplo, la energía hidráulica en buena parte de los segmentos horarios, lo cual contraviene algunas apreciaciones habituales en contra del carbón, que siempre se dice que el carbón es el que marca los mayores precios por el coste de la materia prima. Últimamente, el carbón está marcando precios de los más bajos
en los horarios nocturnos, mientras que los precios más altos están siendo marcados por la tecnología hidráulica o hidráulica de bombeo, lo cual no parece que tenga un sentido muy lógico. Será necesario revisar esos mecanismos de configuración de precios en el mercado. En lo correspondiente a la parte doméstica, a los colectivos más desfavorecidos, hemos planteado a través del Consejo Consultivo de la CNMC una modificación de algunos parámetros, de algunos conceptos del bono social. Evidentemente, aquí se incorporan distintos aspectos, algunos de ellos de carácter regulatorio en cuanto al precio, pero también hay otros en cuanto a eficiencia de las instalaciones y en cuanto a actualización reglamentaria de las mismas, que pueden incidir en que el coste de ese servicio esencial sea inferior, la protección de determinados colectivos y su financiación. En este sentido, decir que en el ámbito de la comunidad autónoma, en la competencia energética, está en continuo contacto con la Agencia Regional de Consumo y con la Consejería de Derechos Sociales, tratando de verificar los parámetros y por dónde nos estamos moviendo en la implementación de la normativa al respecto del bono social. Señor consejero, le ruego vaya concluyendo. Un minuto. Gracias, presidente. En este sentido, según los últimos datos, están acogidos al nuevo bono social, cuyo plazo, adelanto, finaliza el próximo 8 de octubre, aunque probablemente hay una nueva regulación. Están acogidos al bono social unos 23.000 consumidores en Asturias. Aproximadamente la mitad son vulnerables severos y la otra mitad vulnerables, frente a los 41.000 que están acogidos al bono social anterior, que, como es conocido, incorporaba algunos parámetros no especialmente vinculados con los niveles de renta de los clientes de ese servicio y que han sido eliminados con este bono social. Entendemos que conviene continuar mejorando esto para que los beneficios derivados de ese descuento sobre el precio final de la energía sean realmente aplicados a aquellos colectivos más desfavorecidos, y en eso estamos trabajando. Nada más y muchas gracias.